Hola, ¿qué tal, colegas ingenieros? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Concepción. He querido hacer este video porque el propósito es poder ayudarlos a crear la combinación de carga envolvente de una forma rápida y sencilla. Y tal vez ustedes me digan, pero Felipe, nosotros ya sabemos crear una combinación de tipo envolvente, somos usuarios de ETABS y es algo normal crear esa combinación en los modelos. Lo que sí, tienen razón. Lo que les voy a enseñar ahora es a utilizar una herramienta que les facilitará demasiado el proceso. Si bien es un proceso bastante sencillo, puede llegar a ser tedioso cuando existe una gran cantidad de combinaciones de carga que deben ser agregadas a la combinación envolvente. Entonces, partamos. La herramienta que utilizaremos será esta. Es una base de datos interactiva para combinaciones de carga. Es una pequeña aplicación que permite conectarse a ETABS y extraer las combinaciones para así crear una combinación envolvente. Pero, mejor dicho, veamos cómo funciona. En este modelo tengo distintos casos de carga ya creados, lógicamente, para combinarlos entre sí. Tengo dos tipos de combinaciones. Por una parte, las combinaciones por factores de carga y resistencia, y por otra parte, las combinaciones para el método de tensiones admisibles. Normalmente habría que sumarlas acá y agregarlas una por una. Con la herramienta que les voy a presentar ahora, eso no es necesario. Para ello, para empezar a utilizarla, nos conectamos a ETABS desde esta herramienta. Nos recomienda crear una copia del modelo ETABS. Yo le voy a dar simplemente que sí, proceder, y se ha conectado exitosamente. Ahora, las combinaciones de carga serán importadas con este botón. Se importarán todas aquellas que digan linear add, o sea, suma lineal. Se importaron exitosamente y ahora selecciono todas las combinaciones que quiero que formen parte de la combinación envolvente, las muevo hacia la derecha y le coloco un nombre. En este caso, combinación de resistencia envolvente, crear envolvente. Una vez hecho eso, voy a crear la siguiente combinación con las combinaciones de servicio. Las paso a la derecha y le coloco un nombre, combinación de servicio envolvente, crear envolvente. Muy bien. Luego reviso las combinaciones y miren, aquí apareció una de las que creé. Modificar el nombre, el tipo y todas las combinaciones de carga que a mí me interesaban, desde la CR1 hasta la CR08D. Cancelar. Aquí está, esa es la última. ¿Ven? Y de esta forma se ha creado, pero exitosamente, la combinación. Lo mismo acá, combinación de servicios. Ahí ya se muestra que agregó combinaciones. Miren, acá tiene el nombre, el tipo correcto y las combinaciones de carga con el factor 1, todas, desde la CS1 hasta la CS10D, que es esta. Así que, perfecto. Voy a dejar el enlace de esta aplicación en la descripción del video y los invito a suscribirse porque en el próximo video voy a estar enseñando cómo funciona esta herramienta para llevar las combinaciones de carga de un modelo a un modelo B que no tiene estas combinaciones, ¿sí? Y de esa forma se evitan crear nuevamente una por una todas las combinaciones de su proyecto. Así que nuevamente los dejo invitados a que se puedan suscribir al canal y nos estaremos viendo ya en el próximo video. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.